entienda muy bien a su consumidor, punto uno. Ujú. Segundo, defina y mire si el propósito de su marca lo que tiene que hacer es ampliarlo. ¿Qué otras cosas tú le Y genera un recomendarías? tema de stretch de marca hasta donde tu marca con lo que ha construido Tiene la tiene la capacidad capacidad de ampliarse. de... Y si no es tu marca, entonces, ¿qué otras marcas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Content Therapy con una súper invitada. Muy emocionado de tener acá a Teresa Parra. Teresa, bienvenida y de verdad no sabes la emoción que siento que estés acá con Más nosotros. emocionada yo, Juanca, de estar aquí contigo y poder participar de este espacio tan maravilloso a todos nuestros marqueteros. Bueno, Tere, empecemos por mi pregunta de rigor. ¿Qué es el fracaso para ti? El fracaso para mí, yo creo que con el pasar de los años se convirtió en un tema de aprendizaje definitivamente. Toca estar abiertos al fracaso para aprender, para reaprender, pararse y después tener muchos éxitos. Yo creo que el fracaso es necesario, definitivamente. ¿Por qué no le cuentas a la audiencia quién es Teresa Parra? Bueno, Teresa Parra es una mujer apasionada por el tema de mercadeo, más de 35 años de experiencia en diferentes empresas de consumo masivo. Empecé mi carrera en Alpina, donde estuve cerca de 10 años, manejando casi todas las categorías. Fui la mamá de Alpinito, me siento muy orgullosa, y de varios productos, jugos Alpina. Trabajé muchos años con mucha pasión por las marcas de Alpina. De allá me retiré, pasé al mercado de papas a la francesa, McCain, toda la entrada de McCain a Colombia. Fue todo, cuando hicimos todo el due diligence y la compra de Congelagro, ese proceso estuve yo. Luego me fui al mundo de la belleza, estuve en Henkel como directora de mercadeo para América Latina, manejando todo el tema de mercado del retail, de consumo masivo. Eh, y después de eso me fui a hacer todo el lanzamiento de la tercera marca de telefonía celular en Colombia, Hola en su momento, hoy en día Tigo. Y después de eso estuve cerca de 20 años en Nutresa, siendo la gerente de mercadeo de Pastas Doria, hasta hace mes y medio que me jubilé. Ahora estoy dedicada a la docencia, estoy trabajando con la Universidad EAN, trabajando todo el tema de mercadeo con propósito y mirando temas de consultoría. Eh, Soy madre de dos Eso iba a hijos, decir. madre de dos hijos maravillosos, Juan Camilo y Felipe, Juan Camilo abogado y Felipe estudiante de ingeniería biomédica, hija de una familia maravillosa, con dos hermanos, una mamá que está cerca de cumplir 80 años y con una persona completamente entregada al servicio social. Bueno, y aquí estoy. Bueno, como se dan cuenta, no estamos hablando con cualquier persona en el mundo del mercadeo y como ser humano también. Me faltó y me fascina cantar. Ah, sí, Entonces, estás en un ese es mi coro. punto más importante de mi vida, mi canto, y ahorita he tenido más tiempo para hacer. Estoy en un coro vivache, donde hacemos música maravillosa coral. Bueno, entonces, Tere, ahorita estamos hablando y yo te dije, ven, espérate un segundito, ¿por qué no le cuentas a nuestra audiencia que para uno poder llegar a ser la vicepresidenta de mercadeo de varias compañías como lo fuiste tú, pues eso no se logra sin cometer errores, sin tener fracasos? Pero empiezo al revés. ¿Tú sientes que tú has sido una mujer exitosa en el mundo del mercadeo? Sí, yo sí me Sí. considero no, categóricamente sí. Siento que he sido una mujer exitosa porque primero he trabajado o trabajé en compañías maravillosas, con marcas espectaculares y marcas que han tenido una posición en el mercado espectacular. Pero eso no ha sido sola, eso es siempre con un equipo detrás. Uno siempre decir, soy una mujer exitosa y soy la persona que hice todo esto, eso no lo hace uno solo. Uno lo hace con equipos maravillosos. Siempre conté con gente maravillosa que hemos trabajado siempre como entre amigos. Entonces realmente nos apasionaba o nos apasiona lo que hacemos. Entonces, en otras palabras, lograr llegar hasta donde llegaste, eso lo logras con un buen equipo por detrás. Es Claro, fundamental. un buen equipo en una buena empresa, con ganas, Mm. con estudio detrás, con análisis, con pasión, con entrega y también con mucha resiliencia ante las cosas que pasan y adaptación hacia los nuevos entornos que se enfrentan, ¿no?
Profundicemos en eso. Profundicemos en ¿Qué eso. quiere decir eso? Y ahí viene todo el tema que hablábamos ahorita de qué es el fracaso, porque al final, pues es que esto no es un mundo rosa en que todo pasa maravilloso y que solamente somos exitosos y todo resulta buenísimo. Yo creo que todos tenemos historias en cada compañía donde las cosas no han resultado de la mejor manera, pero yo creo que lo importante, y me lo dijo un jefe en Alpina recién yo entré, Vicente Arteaga, que quiero muchísimo, que me decía, la verdadera persona exitosa en el mundo es la que no se engloria con los éxitos, pero tampoco se deja apabullar con el fracaso. Entonces, yo creo que ese tema de una resiliencia, de entender, de ser ecuánime, de entender cuando la embarró, pararse, entender qué hice, cojamos estas variables y para adelante. Y cuando hay éxitos, tampoco me puedo quedar en las nubes de que, ay, soy la mejor y entonces aquí no me va a pasar nada. Entonces, yo creo que ese tema es la fórmula realmente de entender que el éxito temporal y el fracaso también temporal, pero para pararse y volver a surgir. Muchas Ahorita, campañas que no funcionaron, muchas promociones que no funcionaron. Eso, porque no le cuentas a la audiencia. Tú ahorita me decías, me acordé de mi primer caso en Alpina. Y se llevaba como una semana. Le dije, téngalo ahí, tengo acá, para que no lo cuentes, cuéntale a todo el mundo. Llevaba como una semana y esa historia se la cuento a mis equipos, siempre les contaba cuando arrancábamos a trabajar. Yo llevaba una semana recién graduada, administradora de empresas de la Universidad de los Andes, y llega uno pensando que se las sabe todas, pero realmente pues está entrando apenas al mundo laboral. A mí me había contratado una persona para ser la analista de postres y golosinas en Alpina, y el primer día de trabajo esta persona se sienta y me dice, te tengo una noticia, es que realmente yo te escogí, pero yo me voy de la compañía en un par de semanas. Y tu jefe ahora va a ser Vicente Arteaga, que era el director de otra categoría. El punto es que pues yo me voy, pero tengo lista para sacar una promoción ya de crema de leche y necesito que tú te encargues de eso. Y me dijo estas frases, abro comillas. Del éxito de esta promoción depende que tú te consagres en el mundo de mercadeo y te consagres en Alpina. Cierro comillas. Por supuesto, esa frase inmediatamente pues me generó todo el reto del mundo de que esta promoción tenía que funcionar a las mil maravillas. Claro, pero cuando uno no tiene experiencia, sale todos los temas logísticos que uno nunca ha pensado. Entonces yo la verdad me dediqué a que la etiqueta fuera divina. Era una promoción de crema de leche con fresas, para hacer fresas con crema, fresas frescas. La crema de leche en Santo tenía una vida útil de 15 o 20 días. Entonces, es un tema que aprendí muchísimo en el mercado de Alpina cuando manejábamos esas fechas de vida útil en cómo tenemos que generar el tema de rotación en punto de venta, pero aquí estaba recién llegada. Entonces, no solamente la crema de leche tenía 20 días de duración, sino que las fresas podían tener 3. Y esa parte logística, pues nunca la había tenido yo en cuenta. A mí me quedó divina la etiqueta. A mí me quedó muy lindo el hablador para el punto de venta y todo lo que vamos a comunicar en el punto de venta quedó de maravilla. El proveedor llegó y hicimos toda la logística de entrega a las fresas, pero en mi experiencia yo le recibí todas las fresas de la promoción completa. Las fresas duraban 3 días. Entonces, los 2 días de empezar la promoción me empiezan a llamar, las fresas se están mohoseando. Estaban en los cuartos fríos de Alpina, pero las fresas se dañaban. Lo primero era que la bolsa había quedado muy linda, pero la bolsa no tenía huecos donde respirar las fresas. Entonces, inmediatamente me tocó todo el tema de correr donde los proveedores a que me abrieran huecos a las bolsas de las fresas. Entonces ya había por dónde respirar las fresas, pero pues lo otro era que no habíamos podido cuadrar que me llegaran todas las fresas al tiempo, además esto era a nivel nacional, ¿no? Sino o sea, que desde el hub de Alpina se van a distribuir las fresas. No, claro, porque después nacional. Ya entendí que eso tenía que ser un tema en que se entregaba en cada regional o que lo íbamos a focalizar en una sola regional. Para probar. Al final, a mí todos los días me rondaba del éxito de esta promoción. Depende tu consagración en Alpina y en el mundo del mercadeo. Dije, nací fracasada. ¿Por qué? Porque no funcionó. La verdad, creo que se botó mucha fresa, se botó mucha plata, pero pues claro, hubo un aprendizaje después de que en algún momento cuando fuéramos a repetir promociones de ese estilo, pues la fresa se compraba en el mismo punto de venta y se armaba en el día. En el día. Pero pues con la inexperiencia, pues uno piensa que lo que tenía que mostrar era la parte bonita de la promoción y no la parte logística detrás de la actividad. ¿Sentiste que te iban a votar? Yo sentí, pues con esa frase la consagración, sí. Pero no, yo inmediatamente hablé con Vicente y él la verdad se reventó la risa y pues aquí me tienen, afortunadamente sí. No me fracasé por completo, pero sí me enseñó a abrir los ojos ante cada actividad
de tener todas las variables controladas, ¿no? ¿Y cuáles son esas variables controladas que uno debe tener en mercadeo No, entonces? pues en mercadeo en general no, pero en ese tipo de promociones, la parte de no trabajar sola, sino en equipo con todo el proceso, en la parte logística. Yo no tenía que ser la única que tenía que estar a la cabeza de eso. Y yo creo que en esa frase de te vas a engloriar, me fui sola. Claro. Entonces, definitivamente, gran punto importante, el equipo. La integralidad, esto no es solamente es de mercadeo, cualquier actividad de mercadeo es integral con todos los procesos de la compañía. Hablémonos más. Tú te vas a encargar de la logística, tú te vas a encargar de la negociación de la presa, tú te encargas del empaque, pero yo no me las tenía que saber todas. Entonces, cuando uno empieza pensando que uno quiere acaparar todo y hacerlo todo solo y consagrarse solo, error. ¿Mm? Y definitivamente, pues la actividad promocional no solamente era el punto de que salga bonito con una buena comunicación, porque detrás hay todo un negocio. Si una persona que se está graduando de administración o de mercadeo te oye, ¿qué recomendación le darías entonces a esa persona? ¿Cuáles crees que son las variables más importantes para que pueda consagrarse en el mundo del mercadeo? Trabaja en equipo, definitivamente. Déjate Primero ayudar, trabaja, sí, trabaja. déjate ayudar, no estás solo, cada uno aporta, pero para consagrarse se consagran todos. Y creo que todo el mundo tiene un punto muy importante en esa cadena de valor, O sea, definitivamente. para ti, primero que todo, Sí, aprende a trabajar en aprende a equipo. trabajar en equipo, aprende, escucha, escucha Mm. y déjate ayudar, porque definitivamente no eres solo. Seguramente tú tienes una expertise muy grande en lo que estás manejando como comunicación, como lo que busco y pretendo y los objetivos de la comunicación, pero no me puedo quedar solamente en la parte bonita y adicionalmente en pensar que la consagración solamente es mía. Ok. Eso mismo que te pasó a ti con Vicente, quien también admiro mucho, se ha repetido a lo largo de todos los trabajos en los cuales has estado. Claro, yo creo que incluso después, con los años que he entendido muchísimo todo ese tema de no engloriarse con el éxito y no apabullarse con el fracaso, y cuando ya no se mete más en los procesos de innovación, por ejemplo, pues está clarísimo que el fracaso es parte del crecimiento. ¿Sí? Mm. Entonces, como muchos procesos de innovación que pretendemos que sean súper exitosos del comienzo, pues tienen que pasar solamente por unos ciclos en que a veces nos funcionan y a veces no. Y si no funcionan, pues entonces devolvámonos. Y cuando ya más adelante en la vida empecé a trabajar entonces la parte de design thinking y de innovación y de desarrollo de los productos, también entendí que hoy en día es muy importante pilotear, probar, devolverme, ¿sí? Y partes cuentas muchas cosas que no funcionan. Entonces, pues, listo, no nos vamos a justiciar por el fracaso. Depende del fracaso, depende de qué intención tengo yo detrás del fracaso, pero nunca llegué a juzgar a mis personas porque hayan tenido un fracaso, a la gente con la que trabajé, sino más bien aprendamos del fracaso. A veces se vuelve la frase de que son oportunidades de mejora, ¿no? Es que Mm. tenemos una oportunidad de mejora. Listo, sí, pero no nos quedemos solamente en la parte de oportunidad de mejora, sino realmente aprendamos a pilotear, aprendamos a devolvernos a tiempo, aprendamos a aprender de lo que no funcionó, a tener todas las variables controladas y después de cada de estos temas entender, hacer un análisis de qué fue lo que sirvió, qué fue lo que no sirvió y sobre lo que sirvió seguir creciendo. Y ese es el nuevo pensamiento donde desde el design thinking es muy importante ese tema de devuélvase, itere, pruebe. Entonces ¿Qué tan fácil es implementar realmente el design thinking en compañías tan grandes como en las que has trabajado? se ha vuelto una práctica diaria, yo diría, porque es que al final es un tema de una cultura de innovación y al final es una cultura. Sí. Entonces al final es una cultura donde no se castiga el fracaso. ¿Mm? O sea, tiene que haber desde las cabezas una concepción clara Claramente, que, pues si vamos a trabajar en desarrollo, en innovación, tienen que estamos estar dispuestos dispuestos a a... que haya fracaso. Sí, Claro, llegará un momento de paciencia en la organización que no todo puede ser sí, fracaso, pues porque es que si vamos a aprender y si nos vamos a devolver y si vamos a entender, pues entonces pues en algún momento tiene que venir un tema de recompensa y de generar valor, sí, porque al final las compañías no estamos simplemente para aprender, sí. estamos para generar valor. Entonces, listo, un fracaso está bien, pero sobre un fracaso generamos valor para el siguiente, ¿cierto? ¿Y hay alguno de esos que tú te acuerdes que dices, si no hubiera pasado esto, realmente no hubiéramos tenido éxito en esta? ¿Hay alguno que se tenga a la cabeza? Bueno, pues seguramente varios.
Tengo uno en mi experiencia laboral grande, que fue el lanzamiento de Hola. Ok, para los que no saben, Digo, Hola, Hola en un país como Colombia es hoy en día es el tercer operador de celular del país. En ese momento no habían sino dos, dos. que era Movistar y Claro, y entra un disruptor, porque así fue, que el nombre era Hola, y eso hoy, después de Varios años, de 15 años, 20. 20 años, hoy en día eso es parte del grupo Millicom, que hoy es Tigo, es lo que se llama Tigo, y Tigo hay, como muchos de ustedes saben, hay en varios países de la región. Uh-huh. Entonces Teresa la nombraron cabeza de mercadeo Sí, de Hola hicimos el para el lanzamiento. lanzamiento. Uh-huh. Y ese sí es un caso, pues, de entender uno del fracaso, ¿no? Porque se la metimos toda, fue un equipo completamente nuevo. En el tema de mercadeo todos veníamos de consumo masivo, buscaron que no fuéramos incluso personas que hubiéramos trabajado antes en Telcos. telecomunicaciones, había algunos, pero digamos que en la parte de mercadeo, en los comerciales, Sí. éramos muy de consumo masivo y le queríamos dar un enfoque completamente de un lanzamiento disruptivo, donde los teléfonos tenían empaques, teníamos unas tiendas maravillosas y donde nos fuimos a entender las problemáticas y el conocimiento del consumidor nos llevaba a entender que la mayor problemática que teníamos en ese momento era el tema del pago del valor del minuto. La penetración de la telefonía celular en Colombia era muy bajita, estaba muy en estratos altos y la gente estaba aburrida de pagar tan alto. Los teléfonos costaban mucha plata y era una guerra entre los dos operadores por acapararse el mercado. Y nosotros entramos con ese conocimiento a entender los dolores del consumidor y nos fuimos con esa campaña agresiva de los 30 pesos el minuto, entre olas, donde pues el éxito fue superior a lo que estábamos esperando. Y desafortunadamente eso fue lo que nos llevó al fracaso. Al fracaso. Porque al final tal vez despreciamos un poco la situación que había en el mercado y la gente toda se quiso volcar a ser pionero de Hola, se llamaba la campaña de pioneros. Se me olvidó, sí. Y todos hacían colas para ser pioneros y llegó un momento en que la capacidad de la red no nos dio. ¿Y cuáles son los principales aprendizajes que hay detrás de eso? Hay un tema de lo que estamos hablando ahorita, mucha desvinculación entre los procesos, porque redes estaba trabajando por un lado, tecnología por el otro y comercial por el otro. Y redes y tecnología no tenían tanta conciencia de lo que estábamos haciendo en comercial con la agresividad comercial que estábamos trabajando para traernos todos esos usuarios que la red no aguantó. El tema de no haber sido capaces de decir no estamos listos y de haberse lanzado de pronto con un producto más básico, de haber arrancado con prepago y después sí pasar a pospago. Porque claro, el tema de facturación del cuento no estuvo listo para recibir el volumen de gente que nos llegó. Entonces uno diría, fue un éxito comercial. Yo no fracasé porque fue un éxito comercial, no, pero es que nos faltó hablarnos entre nosotros, nos faltó ser proceso, nos faltó también entender que habíamos podido empezar con un mínimo producto viable, que era el prepago, y no con la arrogancia de salir corriendo a decir estamos listos. Claro que ahí había un tema también de capital de las alcaldías de Bogotá y Medellín, y había cambio de alcaldía en ese momento y era muy importante lanzar antes de que cambiaran los alcaldes. Pero pues era el tema de haber sabido parar y de saber entender también qué producto el que puedo lanzar. Tal vez uno muchas veces quiere lanzar con todos los juguetes y que estar completamente listo. Y dentro de este concepto de design thinking está el tema del mínimo producto viable. Entonces, pues de pronto hemos arrancado con un producto con, pues, prepago. Se me había olvidado, ese es un caso increíble. Sí, porque lanzamos y entonces no se daba la facturación, ya la gente no le llegaba las cuentas. Y lo desconectaban a uno por no haber pagado. Claro, pero entonces... Sí. Ahora, lo otro es que también no hubo mucha conciencia, la gente pensaba que los 30 pesos eran todo, y cuando llegaron las cuentas, pues los 30 pesos eran entre los olas, pero a los otros operadores no. Entonces, ahí hubo muchos temas de comunicación entre los procesos, de realmente trabajar en equipo, ¿no? Vuelvo al punto inicial, esto no es un proceso solo, no es mercadeo el único que brilla, los proyectos no son de mercadeo. Los proyectos son de las empresas, de la compañía. son de la compañía, donde todos tenemos que participar. Y aquí
desde mi punto de vista de Teresa Parra, lo que le pasó a Ola fue falta de conversación entre los procesos. Y cada uno lanzó para su lado para hacer el que tuviera la mejor red, la mejor tecnología, la mejor estrategia comercial, pero ¿dónde estuvo esa parte de integración? Ahí nos faltó definitivamente. Pues claro, ya después revienta la red, se nos viene todo en contra, usuarios desilusionados, la red no funcionaba, las llamadas se caían. Entonces, el tema de haber querido lanzar con todos los juguetes cuando no estábamos listos, con una hiper mega estrategia comercial, sí, pero pues no estábamos listos. Entonces, hay que también en un momento decir, paro. Luego ya pues vino todo el tema de cambio de marca y Millicom compra la compañía y hacen todos los ajustes, y hoy en día pues yo respeto mucho lo que hoy en día es Tigo. Sí. Entonces yo digo, pues detrás de todo ese dolor que hubo, pues hay un tercer operador, y un tercer operador que hoy lo está haciendo muy bien, con un tema en que detrás tuvo alguien que le abrió el camino, que fue todo el tema de ese lanzamiento. Y yo diría que el mayor éxito que hubo detrás de todo eso fue la masificación de la telefonía celular, porque hasta ese momento, pues ya después los otros operadores tuvieron que bajar en precios y tuvieron que masificar también su servicio. Entonces, yo hoy en día, cuando me preguntan, ¿pero fue un fracaso lo que hizo? Claro, en ese momento fue un dolor absoluto. Además, era un tema de trabajo en que uno entraba a las 7 de la mañana y no sabía a qué hora salía. Me acuerdo perfectamente. Yo tenía en ese momento a las agencias de publicidad esas reuniones a las 3 de la mañana para aprobar campañas. Sí. Me llegaban los avisos del tiempo para aprobar las promociones de teléfono. A la 1 de la mañana me llegaba la moto del tiempo a la casa, y yo además en ese momento acababa de nacer Felipe, mi hijo menor. Bien. Entonces estaba en plena lactancia aprobando avisos a la 1 de la mañana. O sea, era un tema de un desgaste personal, porque además se la metimos absolutamente toda. Entonces, bueno, pero al final sí se masificó la telefonía celular en Colombia. Entonces, cuando me dicen fracaso, sí, fracaso en ese momento. Éxito, un tercer operador que hoy en día tiene una posición maravillosa, y al final la masificación y la penetración de la telefonía celular en Colombia. Entonces, si uno lo ve por ese lado, claro, pues... Sí, válido totalmente. Oye, el negocio de alimentos hoy, para mí, está en un proceso de redefinición completo. Para los que no conocen, Teresa, pues como lo contaba empezando, Doria, Productos Doria, es una de las marcas de pastas más importantes de un país como Colombia. Doria vende en otros países, ¿no es cierto? Sí. Sí. Doria está en Estados Unidos, está en Ecuador, y hoy en día hay presencia en Centroamérica, pero con la marca Monticello, en Costa Rica, en Salvador y Guatemala. Okay. El negocio de alimentos y todo lo que sale en las redes sociales todos los días hablando del consumo de carbohidratos, de las dietas keto, de todo lo que hay, ha llevado a que hoy ya la marca Doria ya no se llama Pastas Doria, sino se llama Alimentos Doria. ¿Qué va a pasar en el negocio de alimentos con todo lo que todos los días se nutre la gente a nivel de redes? Porque finalmente creo que el cambio completo en el consumo de alimentos viene dado por lo que hay en las redes, ¿o no? Sí, que es peligrosísimo. Sí, ¿por qué? Porque es un tema de información, pero a su vez de desinformación. ¿No? Entonces, si hablamos concretamente de mi negocio de pastas, que estuve hasta el mes de diciembre allá, y yo digo, mi negocio sigue siendo mi negocio, pero digamos que bueno, del negocio de pastas, ahí podría haber un tema de un inhibidor muy grande, que es el tema del gluten, por ejemplo. Sí, total. Y con todo lo que ha pasado en las redes, que satanizaron el gluten por completo, ¿cierto? Y cuando uno va y trata desde la industria de explicar, pues también tampoco le creen mucho, porque al final, no, pero es que usted tiene un tema ahí de que doble moral, porque de alguna manera está tratando de venderme el producto. Pero sí, hay un tema de desinformación, porque hay muchos temas en que definitivamente, en el caso del gluten, por ejemplo, en el caso de Doria, el gluten es un tema que algunas personas tienen intolerancia. Claro, a los y celíacos. Que a los celíacos. Los celíacos son los únicos. Sí. Pero uno necesita. Pero así como algunos tienen la intolerancia al maní, sí, o a los lácteos, o a los mariscos, ¿sí? Entonces, realmente para los que son realmente un tema perjudicial es para estas personas. Y no solamente los celíacos, puede que sí haya unas personas que tienen una sensibilidad mayor, y todo el mundo gastronómico, los médicos, pues están recomendando un tema de consumo más discreto del tema del gluten, porque pues digamos que hay personas que sí tienen una sensibilidad al tema del gluten. Pero hay muchos otros que entonces uno les pregunta qué es el gluten, ni siquiera entienden qué es el tema, es lo que me engorda. Sí. Entonces al final se volvió un tema de que yo no como gluten porque me engordo. Que eso no es verdad. Eso no es verdad, sí. Exacto. Entonces digamos que sí hay un tema distinto médico,
pero no todo el mundo tiene esa condición. Sí, totalmente. Y adicionalmente, por ejemplo, en el sector del mundo en el que estamos, la celiaquía no es un tema demasiado alto, es mucho más fuerte en Europa o en el sur, en Argentina, donde ha habido seguramente dietas mucho más fuertes en el tema de productos alrededor del trigo. Y adicionalmente me da risa cuando dicen es que no consumo pasta o pan, pero se toman la cerveza. Y la cerveza es gluten líquido, Eso es ¿cierto? puro gluten. Entonces, ahí llega toda esa información. Ahora, me fui a hablar solamente de gluten, pero eso mismo pasa con el tema de los sellos hoy en día. Y te cuento, donde los sellos es muy importante para generar la advertencia, pero hay que también saber entender y leer, porque finalmente, pues, tenemos que comer balanceado. Y el tema, pues, ausencia de azúcar o reducir el azúcar, pero tampoco quiere decir que si como algo de azúcar, pues me voy a envenenar. Entonces, sí, para la industria de alimentos se volvió un tema Por difícil. Eso. Entonces al punto, o sea, al punto de que la industria tiene que empezar a generar un tema de educación en torno a eso. O sea, ¿cómo tú desde mercadeo te levantas todos los días y tienes por todas partes? Y tú sabes que lo que dicen ahí no es verdad. Que tiene algunas verdades, pero que no son a medias. Sí, pero finalmente, ¿cómo hace uno desde mercadeo para cambiar completamente? O sea, estás luchando contra la corriente. Ese es el reto. Entonces, por ejemplo, desde mercadeo, por ejemplo, si vamos a hablar nuevamente al tema de pastas, listo, no lo voy a pelear por completo al tema de sin gluten. Entonces, yo también tengo la mejor pasta sin gluten. Deliciosa, la que es con quinoa. Sí, no, es con quinoa, pero esa es una de las referencias. Vemos que ahí la compañía se fue y buscó el mejor proveedor de productos sin gluten, y es una maquila en Costa Rica, responsablemente para que realmente ni siquiera haya trazas de gluten, porque si vamos a llegar a las personas que realmente son intolerantes y los celíacos, hasta las trazas son complicadas. Entonces, si vamos a entregar un producto sin gluten, es porque realmente no tiene gluten y no es un tema simplemente por la dieta y por la moda. Pero al de la moda también le llega, o sea, finalmente, si yo lo quiero consumir, entonces, incluso allá no se iba a satanizar el tema del consumo de gluten, sino decíamos, para quienes tienen o buscan una forma diferente de consumir pasta, también se la tengo sin gluten. Pero te digo, la de quinoa, la he probado y es muy buena. Entonces, el secreto de esa pasta es que se buscaron también los mejores ingredientes, porque al final uno dice, dentro del propósito de la marca Doria, está el tema de la mejor nutrición. Entonces, busco también los mejores ingredientes. Entonces, la pasta Doria sin gluten es una pasta que es a base de arroz, pero también tiene cúrcuma, que la hace un poquito, que es saludable y que además le pone el color más amarillito de la pasta, y tiene almidón de tapioca. Entonces, al final es la única pasta sin gluten que cuando yo la consumo parece que fuera con gluten porque tiene la misma consistencia en boca, que es distinto a otros productos sin gluten que se vuelven arenosos. Entonces, listo. Si me tengo que ir, primero educo, que no es fácil, a través de las redes, a través de todo el tema de comunicación, sobre todo el tema digital, desarrollo de contenidos, importantísimo, para empezar a generar un tema de educación. Pero además también aprovecho la tendencia, entonces pues me voy y también tengo la opción sin gluten. Ahora, la opción sin gluten también es más costosa, entonces para quien puede pagar el tema sin gluten, pues también le tengo la opción. Por eso, pero sería chévere que le contaras es cuando uno está en mercadeo y en el cargo que tú tenías, y ves que todos los días la gente le mete en la cabeza que no consuma gluten, que no consuma gluten, que no consuma gluten. O azúcar, o azúcar o lo que sea. Y tus productos tienen eso. Y tus productos tienen eso. Entonces, ¿cómo se enfrenta uno a ese tipo de cosas? Con agallas, definitivamente. Definitivamente sí. Tiene que entender muy bien el consumidor. Sí. Tiene que generar un tema de educación en torno al consumo. Bien sea directamente a través de las marcas o a través de trabajos de desarrollo de contenidos que nos ayuden a que el consumidor genere conciencia alrededor de lo que es la alimentación sana, pero también empezar a buscar otras opciones de crecimiento. Entonces, en el caso de Doria, pues no voy a pelear solamente, también tengo la opción sin gluten. Sí. Pero también entonces desde el propósito de marca empiezo a decir, ok, si yo estoy buscando nutrición, y estoy buscando otras alternativas de crecimiento, la quinoa, no solamente la pasta con quinoa, sino la quinoa y todos los granos ancestrales se convierten en una fuente de crecimiento para el negocio, donde también le puedo estar llegando a todos estos consumidores que están buscando una alimentación más saludable, y también con un tema de educación en torno a cómo empiezo yo a generar consumo y a enseñar a consumir ese tipo de granos y los beneficios que tienen, pues amplío el portafolio. Entonces, de alguna manera, la innovación en torno a una alimentación saludable y nutritiva fue uno de los caminos que tomó Doria en su momento, y hoy en día pues tiene un portafolio muy importante en todo el tema de granos ancestrales. Pero entonces eso implica que la visión de la marca tuvo que cambiar.
La visión, digamos que no tanto, porque al final lo que estamos O diciendo la es que misión de la marca. nuestro propósito siempre ha sido buscar razones y momentos para nutrir la vida. Sí. Entonces, al final, detrás de la nutrición de la vida está entregar los mejores productos que me den tema de nutrición. Y cuando tú me preguntas, se convirtió de pastas Doria a productos alimenticios Doria, está en eso, en generar un tema de ampliarlo, pero al final yo siempre dije que estaba entregando un tema de productos que me apalancara la nutrición de la población colombiana. Entonces, de alguna manera, me tomo del propósito y de la misión de la marca y sobre eso desarrollo un tema de un portafolio mayor. Claro, sin abandonar la pasta, ¿no? Sí. Porque igual sigue habiendo una población importante que la pasta sigue siendo un tema muy importante en la dieta y en la alimentación diaria. Y a través de todo ese tema de educación, pues sigo manteniendo el tema del consumo. Pero digamos que volviendo, es que esto me parece un tema chévere para que todo el mundo uno se enfrenta a una cosa pues que es real y es todos los médicos que salen a decir que la dieta keto, que lo uno, que lo otro. Todo lo que salen a decir la gente, que el tema de que se suben los niveles de glucosa. Yo veo todo, y yo como marca empiezo a ver que eso crece y crece y crece y crece. Entonces esto lleva a que el propósito de la marca tiene que ampliarse sin dejar lo que tengo hoy. Entonces tú, si hoy te contratan para una consultoría en algo similar, pues no pongamos en pasta, pero en leches, en lácteos, en lo que sea, pues uno tiene que, lo primero que te entiendo es, entienda muy bien a su consumidor, punto uno. Segundo, define y mire si el propósito de su marca lo que tiene que hacer es ampliarlo. ¿Qué otras cosas tú le recomiendas? Y genera un tema de stretch de marca hasta donde tu marca con lo que ha construido tiene la capacidad de ampliarse. Y si no es tu marca, entonces, ¿qué otras marcas? Pero veamos temas como Coca-Cola o PepsiCo a nivel mundial. Pues todo el mundo en contra de las bebidas azucaradas. No. Y hoy en día tú ves que es Coca-Cola Company o que es PepsiCo en el mundo, donde han ampliado sus portafolios a tener otro tipo de productos que van más en esa línea de una alimentación mucho más consciente. Sí. Entonces, al final, la innovación se convierte en un camino de crecimiento y de generar valor sin abandonar, porque hoy en día seguimos tomando gaseosas, pues. Pero hay un tema en que hay un portafolio de bebidas que también llega a ese segmento que está más preocupado por una alimentación distinta. O sea, definitivamente yo no puedo dejar de estar entendiendo a mi consumidor. Esa es la base. Un buen entendimiento del consumidor es la base absolutamente de todo. Un buen entendimiento de las tendencias y hacia dónde va el mundo es el tema para poderme anticipar y ser el primero en entregar una propuesta de valor alrededor de eso. De todo eso último que me acabas de contar, ¿hay algún caso que digas, nos metimos por este camino y definitivamente nos dimos cuenta después del design thinking, iteramos y nos reventamos y nos tocó eliminar? Sí, yo tuve un producto divino. ¿Cuál? Que pensamos que iba a ser el cambio de la alimentación en Colombia. Y fue todo el tema de los productos instantáneos. Se llamaba Del Menú. Y era una sopa instantánea en vaso, que tratamos de hacer como el tema de los productos de ramen que hoy en día, que cuando uno va y lo mira en cualquier país de Latinoamérica o en Estados Unidos, eso está repleto, menos en Colombia. Pero que dijimos, aquí hay una oportunidad de crecimiento maravilloso. Y dentro del tema de la filosofía de la marca, fuimos y entendimos que nosotros no podíamos poner un tipo ramen porque eso era una pasta frita, y entonces iba en contra del tema saludable y conseguimos toda la tecnología para una pasta precocida. Espérame, la pasta ramen esa que venden así, ¿eso es una pasta frita? Claro. Entonces tiene unos contenidos de grasa bastante altos. No. Y de sodio muy alto. Mira, pues. ¿Ven? Entonces, y tiene pues toda la salsa que tiene ahí, un tema de contenido sodio y grasa fuerte. Pero pues una alternativa de conveniencia que ha habido en otros países. ¿No? Fuimos y entendimos México, porque allá se maneja de una manera, pues, eso se vende en todas las esquinas. ¿No? Okay. Pues también entendimos que era una cultura que le fascinaba botanear. La botana era importantísima, entonces es una forma como para algo entre comidas. Y en otras culturas se volvió un reemplazo de la comida. Entonces, para ir a trabajar o para cuando no tengo tiempo, entonces es una alternativa maravillosa. Pero entonces dentro de la filosofía de la marca dijimos, no nos vamos a ir con tipo ramen, nos vamos con una pasta precocida, pasta. Hicimos una pasta precocida napolitana, boloñesa, y había un caldo con una gallina criolla y otro de res, con pasticas delgaditicas. 3 minutos, agita, revuelve y listo. La campaña, la inversión fue inmensa. Eso fue recién llegada a Doria, eso estamos hablando de hace unos
18 años más o menos. Y eso lo veíamos que funcionaba muy bien en todos los países. Y cuando uno iba hacia sesiones de grupo, eso volaba y funcionaba. Y el producto, a nivel de producto, realmente la aceptación fue maravillosa. Trajimos en ese momento unas máquinas para hacer la producción nosotros mismos. Trajimos unos equipos de vasos. Y al principio se empezó a funcionar muy bien. Y entonces, en el ánimo que eso estaba funcionando también, trajimos el segundo equipo como un tiro. O sea, empezó disparado. Empezó a disparar. ¿Qué pasó? Sí, fue una moda, seguramente, pero a pesar de que le metimos por todos lados, el consumidor colombiano no estaba preparado para el tipo de productos tan instantáneos. Todavía somos muy dados a almorzar con el corrientazo, todavía somos muy dados a llevar la coca del almuerzo a la oficina, y tal vez ese tipo de productos no nos reemplaza nuestro producto donde tengamos nuestra papita, arrocito, carne, ensalada, mucho nuestro corrientazo. O sea, pelear contra el corrientazo no era una opción. O sea, cuando lo tratamos de volver un reemplazo de almuerzo. Entonces dijimos, bueno, entonces vamos como en otros países, vámonos con el camino del hambre, para botanear, para tener un tema de entre comidas. No, porque es que la pasta no era una opción para entre comidas. Entre comidas yo me como una empanada, yo me como un paquetico, pero tal vez la pasta no era eso. Y le dimos unos 3 años de inversión muy fuerte hasta que dijimos, no, ¿por qué? Al final se volvió un sacapuros. Y nosotros mismos, yo misma me analicé en mi casa. Yo tenía del menú en mi casa. ¿Cuándo lo preparaba? Cuando tenía una pereza horrible de preparar algo. Cuando mis hijos llegaban y no había nada. Entonces era el sacapuros. Y el sacapuros de pronto en unos estratos también más altos, donde pues no se formó un tema de masificación del concepto. Le dimos durísimo 3 años. Y era un tema que los estudios decían que sí. Que sí. Pero tal vez nos faltó un tema de mayor comprensión de la cultura. Y a partir de eso, hicimos un estudio donde entendimos la cultura del mestizaje en la alimentación colombiana. Entonces, digamos que... De para atrás. Claro, nos fuimos a entender. Dijimos, entendamos cómo es la alimentación en Colombia. Y ahí fue donde entendimos claramente por qué no había funcionado un del menú. Donde es muy importante el tema que en un plato yo tenga una variedad. En que proteína, carbohidrato. Claro, pero además los colombianos somos dados a comer todo mezclado. Fijémonos cuál es un plato típico nuestro: una bandeja paisa, un ajiaco, un sancocho. Todo mezclado. Abundancia y mezclado. Todo tiene mucha cosa. Y somos una cultura de mezcla. O sea, el Yipao en el eje cafetero va lleno de cosas. Las casas tienen llenas de cosas. En algún momento hacíamos ese estudio y veíamos que incluso hasta un Andrés carne de res, uno se va y está colgado lleno de cosas. Una chiva está llena de cosas, ¿cierto? Pero detrás de eso no solamente el tema del lleno de cosas, sino entender que la alimentación en Colombia, lo llamamos el mestizaje de la cultura colombiana, está dado por la influencia de lo afro, la influencia de lo indígena y la influencia de lo español. De lo español todo lo cocido, de lo afro todo lo frito, y del indígena todo lo que viene de la tierra. Y si no va a haber un plato nuestro, siempre tiene la influencia de todo. Está la sopita, con el plátano frito, con la papa frita, el arroz importantísimo, y el tema pues de algo que venga de la tierra, la yuca, la papa, el ñame. Bueno, entonces es un tema cultural que nos llevó a entender muy bien qué era lo que había detrás de eso, y que en ese momento, y qué papel jugaba la pasta en eso, ¿no? ¿Cómo hacía yo para que el consumo de pasta creciera? Porque pues el consumo per cápita de pasta en Colombia es muy bajo, es de los más bajos del mundo, precisamente porque en un mismo plato hay mucha cosa, no se come un plato de pasta completo. Tal vez en los estratos más arriba sí, sino que es un tema en que yo pasta, arroz... Tiene que estar todo mezclado. Claro. No. Entonces una sopita como las que teníamos, sacapuros. Eso era la entrada. Eso era la entrada. Y al final sigue siendo muy importante cargar mi porta lleno de todas mis cositas que mezclo, o salir a la esquina a comerme el corrientazo. Esa es la forma. Entonces, fíjate cómo uno tiene que ir no solamente a decir le gusta o no le gusta, sino entienda la cultura. Claro, pero entonces... Empatice con el consumidor. Entienda el tema desde ahí. Pero te estás... Hubo después intentos de otras compañías que hace poquito volvieron a tratar de entrar al mercado con el mismo concepto. ¿Con lo mismo? Claro.
Koala también trató de entrar con el producto ya Easy Ramen, pero tampoco funcionó. Hoy en día hay compañías que están haciéndolo muy bien, desde el tema del cojín, desde el tema de la practicidad, sí. Pero es un tema que todavía les hace falta mucho tema para masificar. Porque me queda una cosa, o sea, primero me parece espectacular entender esto del mundo de los alimentos, pero entonces dime una cosa, uno hace una investigación de mercados, vámonos al tema, hace uno una investigación de mercado, la investigación de mercado dice, el producto encanta, pero entonces lo que tú le podrías decir a la gente hoy es, venga, no se guíe únicamente. No es solamente decir me encanta. No es si le encanta. Tiene que entender perfectamente el contexto en el que lo va a ofrecer para que el cuento que arme detrás no vaya a fallar. Y ahí entra todo el tema de empatizar realmente con el consumidor, con la situación, con las tendencias, con la cultura. Aquí era un tema cultural. Aquí no era un tema ni siquiera de aceptación de productos, es un tema de cultura. Entonces, yo creo que el mayor aprendizaje que tuvimos en su momento con el tema de que no funcionó del menú era un tema de la cultura de la alimentación en Colombia, que es muy distinta. Y esa influencia. Y eso nos llevó después, en su momento, a generar unas campañas distintísimas en el tema de las pastas. Lo que nos llevó en ese momento fue a colombianizar el consumo de pasta. Y de ahí a sacar unas innovaciones, cómo aprovechamos el fracaso, entre comillas, y cómo hicimos innovaciones completamente disruptivas en el mercado, con pastas que no existen en el resto del mundo, y es pasta con sabor a pollo asado, pasta con sabor ranchero, porque como en ese momento ya entendimos el tema de cultura. ¿Existe pasta con Claro. sabor? No. El fideo ranchero para hacer el arroz de palito, sí. Eso es una maravilla porque es que el arroz sabe a humo, sabe a rancho. Entonces, ¿cómo es tan importante que el conocimiento no simplemente te gusta o no te gusta? No, entiende al consumidor en sus entrañas. Entonces, a partir de ese momento, para nosotros la cultura de investigación era de observación. Nos fuimos a vivir a las casas de los consumidores. Etnografía para todo. Llegábamos mimetizados con los antropólogos y psicólogos desde nuestras agencias de investigación a entender el consumidor y vivir la realidad. Y no solamente al equipo de mercadeo. A esas investigaciones me llevé a todas las personas de los diferentes procesos. Yo me acuerdo, por ahí hay una foto de la cara del gerente de producción, cuando en una casa, sin que fuera, cuando íbamos allá no sabían que éramos de Doria, éramos parte del equipo de investigación. Solamente iba una o dos personas del negocio, más el psicólogo, el antropólogo. En el momento en que la persona se sienta y compartimos desde por la mañana qué va a preparar de almuerzo, hablamos de los hijos, entendimos cuál era la problemática de alimentación en la casa, cómo yo escojo los alimentos, y todo eso era buscando cómo incrementábamos el consumo per cápita en Colombia. Y entonces ya se llegó el momento de, vamos a preparar pasta hoy, acompañamos a la persona hasta la tienda que compró con los 2.000 pesos del día, qué compro, qué le echo, la salchicha, el tomate, la cebolla. Y en el momento en que empezó a cocinar, la señora hizo ¡pam! Y partió la pasta en la mitad. El gerente de producción quedó casi colapsa, porque para el negocio era muy importante que la pasta llegue completamente perfecta y no se parta. Sí. Y ver cómo la persona parte, y cuando tú vas y entiendes culturalmente que es que yo la parto para que me rinda más. No. Otro mito dentro del tema, pues. Pero era importante a partir de eso que todas las personas dentro de la organización vivieran eso. No solamente el equipo de mercadeo lo vivíamos permanentemente para generar las campañas, para generar el lanzamiento, para generar la innovación, ¿sí? Pero que el resto de personas del negocio, la persona de abastecimiento, la persona de producción, las personas hasta de talento humano estuvieron entendiendo al consumidor. Y al final nosotros siempre habíamos hablado de el consumidor es nuestro punto de partida y es uno de los valores de la compañía. Entonces realmente que el consumidor sea la punto de partida y que la persona que está en producción entienda qué es lo que está esperando el consumidor cuando llega el producto a la mesa. Entonces esa cultura de observación fue maravillosa para muchas cosas que se hicieron después exitosas, tanto en lanzamientos como en campañas. Ya me surgen dos preguntas y estoy así con el cuento que estás contando. La primera de ellas. Doria hoy utiliza la misma metodología que estás mencionando cada vez que va a lanzar un producto. Hoy en día tocó pararla en el momento de pandemia porque se frenó todo el tema de la etnografía. Se generaron muchos aprendizajes
a partir de eso. Y hoy en día no hay que decir que todo se hace con observación, pero sí se mira todo el tema pues en la calle de entendimiento del consumidor. Tengan en cuenta, eso que está contando hoy Tere me parece increíble porque me está haciendo pensar hasta para mí en We Are Content, te lo digo claramente. Y la segunda, después de haber entendido eso, hubo más fracasos en conceptualización de productos. Digamos que los productos que se lanzaron en ese momento todavía están en el mercado, Sí. que fue toda la parte de saborización. Sí. Luego se hizo un tema de etnografía para todo el entendimiento de la parte de saludables y de granos, sí, que están recién lanzados prácticamente. Sí. Entonces, o sea, quinoa, ahí yo he visto quinoa, chía, linaza, ajonjolí, sí, y sobre todo para entender cuál era como el campo y a quién se tenía que dirigir, sí, y cómo comunicar. Y eso se está aprovechando hoy en día para saber que la gente quiere pero no sabe cómo usarlo. Entonces es muy importante para entender cómo entro yo a enseñarle a usar ese tipo de productos. Yo sí quiero usar más quinoa, pero es que yo me la como en el restaurante cuando salgo, pero ¿cómo la preparo en la casa? Entonces... mucha gente, paréntesis, a mucha gente, a mí me encanta la quinoa, pero hay mucha gente que le parece lo más desabrido y yo les digo, es lo mismo que el arroz, que hay más de... se prepara igual que el arroz. Se prepara igualito que el arroz, pero es igual de desabrido. O sea, si uno mira el arroz, ¿a qué sabe? A nada. Sí, pero este tiene un saborcito más a tierra, sí, de pronto, sí, ¿no? Sí, pero los beneficios nutricionales son altísimos. No tiene punto de comparación. Entonces ahí entra nuevamente el tema de educación. Educa. El costo de educar. El costo de educar. Dímelo a mí. El costo de educar. Exacto. Desarrolla contenidos. Claro. Alrededor de todo ese tema. Y no solamente es prepare recetas, sí, sino que enséñele a prepararlo, enseñe en qué momento lo puede usar, que la linaza no solamente es para meterla en un vaso con agua por la mañana para que me funcione el estómago, sino que puedo hacer tortas, puedo hacer temas en que me genera fibra para el organismo, que es demasiado importante. Entonces, así como hay muchas personas que han salido a satanizar algunos productos, pues el deber de la industria es también generar el contenido para educar. Seguramente para las marcas es difícil salir como marca a educar, pero hay otras formas de hacerlo hoy en día a través de las redes. Oye, y están todos los generadores de opinión y todo el cuento, pues en que uno puede... Los influenciadores y todo lo que hay detrás. Pero entonces, volvamos a la pregunta que te hice. Después de haber entendido al consumidor, como lo planteaste ahorita, de la cultura española, la cultura africana y los indígenas. Fueron años de mucho crecimiento para Doria después de eso. Impresionante. Sí. Claro, ahora ya estamos en otro momento y hay que entender otras cosas. Sí. Ahorita estamos en un consumidor afectado en bolsillo, de economía, de precio. Súper informado, volcado al hard discount. Entonces, sí, digamos que ahí ya empiezan otro tipo de aprendizajes y entendimientos. ¿Cómo le llego yo con mi portafolio a través de otros canales? Que ya empiezan unas problemáticas distintas. ¿Y te da tristeza no estar en esas problemáticas o estás feliz de no estar en las problemáticas? A mí me da tristeza porque yo, como me ven aquí, soy súper apasionada. Sí. Y yo digo, aquí sigo hablando como si fuera la gerente de mercado de Doria y hace 2 meses de crecerlo. pero los llevo en el alma y ellos saben que hablo con toda la pasión porque fueron momentos maravillosos de crecimiento de la compañía. Ahora hay que generar más conocimiento para empezar a enfrentar el mercado de una manera distinta, por todo lo que se empieza a enfrentar, no solamente desde el tema de los temas que hablamos de los mitos y de los temas de las diferentes dietas, sino por el cambio estructural que hay de mercado en el tema de canales y que también pues hay que empezar a trabajar de una manera distinta. A lo que se refiere Tere con el cambio en las dinámicas de canales es que en países como Colombia el tema de negocios como D1, que es hard discount, pues ha venido revolucionando completamente el consumo de miles de productos. Claro. Pero es no verlos como unos enemigos, sino ver cómo me asocio a esos nuevos canales y genero un tema de un portafolio especializado a través de esos canales. De esos canales. Okay. O sea, al final, fíjate que la respuesta se vuelve a convertir en bajo el conocimiento del shopper, del consumidor, de quien va a un canal o del mismo tema de consumo, qué portafolio y qué propuesta de valor puedo entregar. Y muchas veces puede que no sean productos, sino que sean formas de comercialización distintas, por ejemplo. O que sean alianzas. Por ejemplo, ahorita hablábamos del tema en su momento del menú trajimos los equipos. Y después nos vimos envainadísimos con esas máquinas. Hoy en día en esas máquinas se produce
el macarrón con queso instantáneo que está en el mercado. Y eso es un producto que funciona. Ay, sí, chiquito, pero ahí está. En los aviones de Avianca ahora te lo ofrecen. ¿Ah, sí? Ahí está. Pero, por ejemplo, hay una forma hoy en día de lanzar productos sin necesidad de meterse en inversiones, y es ante la globalización y el tema de trabajar en networking, pues yo consigo más bien con quién me asocio para que me haga el Para producto. que me lo haga. ¿Cierto? Sí. Entonces corro menos riesgo y la sensación de fracaso es menor. No funcionó, apago el maquilador. Sí. Sí, cuando tú me preguntas, ¿ha habido fracasos? Claro, acaba de apagarse hace poquito el tema de las sopas instantáneas que tenía Doria, unas sopas también maravillosas de tomate y de champiñones, de ingredientes completamente naturales, traídas de España en empaque de larga vida, que al final no funcionó. ¿Y por qué no funcionaron? Sí, se puede saber. Porque ¿Se puede yo creo saber? que alrededor del tema de la cultura, la sopa también hay un tema de yo preparo la sopita. O Entonces, sea, a la digamos, gente no le gusta, hay una sensación de que no son naturales. sí, sigue todo ese tema de la Sí, concepción lo de yo mismo que lo acabas de preparo. decir. Exacto. Entonces, y producto maravilloso, pero también de un costo alto. Entonces nos fue tal vez a personas Demasiado con un alto. poder adquisitivo más alto y no se masificó como lo hubiéramos querido masificar. Pero entonces, pues más fácil. Termino inventarios y apago. Okay. Es una forma hoy en día de lanzar, y si me fracasó, pues apago. No tengo inversiones tan altas. En el pasado, en los inicios de mi vida profesional, cuando arrancábamos, uno se iba a hacer el proceso completamente solo y hacerlo comprando equipos y todo el tema, metiéndose en tecnologías nuevas. Y de pronto aquí uno le da la apertura para poder probar más cosas de una forma más amplia. Okay. Tere, 2 preguntas. Si tú te volvieras al momento en que empezaste en tu vida, o 3, se me acaba de ocurrir, 3 preguntas. Si tú te volvieras al momento en que empezaste en la Alpina y le hablaras a esa Tere de ese momento, ¿qué recomendación le darías diferente a lo que hiciste? A diferente de lo que dice, porque yo le diría, siga comiéndose el mundo con esa pasión, ¿no? O sea, pasión por Pasión por hacerlo y pasión por el consumidor, por sus productos, por todo, ¿no? ¿Qué le diría en ese momento? Humildad. Humildad para hacer las cosas en equipo, para dejarse ayudar, para mirar que esto no son temas solos, sino que es un tema en que me integro con todos los procesos de la compañía para hacer que sea una propuesta de valor de la empresa, de la compañía. No es mercadeo el rey absoluto, porque seguramente muchas veces lo ven a uno como los de mercadeo tan arrogantes y son los de mejor familia. ¿Tú sientes que así? Sí, sí, eso pasa en todas partes, ¿Sí? ¿no? Sí, sí, son los de mejor familia, son los que hablan en inglés. Claro que yo molesto que ahora ya, porque decía que los de mercaderos que hablamos en inglés, pero hoy en día los de transformación digital hablan más en inglés que uno, ¿no? Y con siglas, que es difícil. Pero entonces sí, no, esto es un tema en que yo diría, esto no es un tema de un proceso solo, esto es un tema de integración con todos los procesos, y que una empresa la hace cada uno de los procesos, y estos proyectos o estas campañas y la mirada de consumidor no solamente es de mercadeo, sino es de toda la compañía. Entonces, tú dirías pasión y insistes en el tema del trabajo en equipo. O sea, sí, aprenda a trabajar en equipo. Y humildad. Pasión, pero humildad a la vez. Pasión, humildad y aprenda de verdad a trabajar en equipo. Esa es la primera. La segunda es, si te devolvieras a ese momento y le pudieras decir a esa Tere de ese momento cómo debería ser un día de trabajo con pasión, ¿cómo le recomendarías que sea un día normal de trabajo con pasión? Si hay forma de definirlo. Si hay forma de definirlo. Tú dijiste ahorita una cosa, aprobabas artes a la 1 de la mañana. ¿Eso lo repetirías? No. Eso, ok. Porque es que, digamos que ahí también aprendí un tema de equilibrio de vida. Ok, por eso me encantaría que cuentes eso. Es que yo creo que a mí me significó muchos sacrificios personales en su momento, lo que fue todo el tema del trabajo de Ola y de mis hijos. Y hoy en día yo diría, sí, el trabajo es importantísimo, la pasión por lo que hacemos es importantísimo, pero la pasión por mí misma, por mis hobbies, por mi familia, por mis hijos, es también importante. Entonces yo creo que el equilibrio es demasiado importante y no todo es trabajo. Y hay que de alguna manera apasionados pero con desapego, porque es lo que acabo de vivir en este momento cuando me acabo de jubilar.
es que me dio durísimo porque yo sentía que las marcas eran mías. Y pues sí, trabajé 20 años para ellas, pero mías no son. Entonces, hay que también saber que uno trabaja con toda la alegría y con toda la energía, pero pues que es un tema de un negocio donde yo vengo a generar valor y aportar valor. Pero mi vida entera tampoco puede ser simplemente para el trabajo y con el trabajo, sino que también tengo que también aprovechar mi vida personal. Pero entonces hay mucha gente que confunde pasión con trabajar 24 No, horas. ¿De pasión es hacer acuerdo? las cosas con vehemencia, porque le está convencido, porque le gusta, porque se va y entiende al consumidor y hace las cosas a beneficio de ese consumidor, porque entrega la mejor propuesta de valor, porque además está buscando que la compañía sea rentable, porque es que no solamente es hacer cosas bonitas, sino que realmente generen valor al consumidor, pero también generen rentabilidad, que sea un negocio realmente. Entonces, hacer las cosas bien porque estoy convencida de que las voy a hacer bien. Pero pasión no es un tema de dejar mi vida a un lado, porque también tengo que vivir con pasión mi vida. Cantar, aprovechar el mejor momento con mis hijos. Los hijos crecen, se nos van y entonces fueron prestados y no los dejé de ver. Entonces, eso fue un tema que tuve que aprender en mi vida, de poder tener un tema de una mayor cercanía a mis hijos. Entonces, creo que la pasión no es un tema de que solo trabajo. No, la pasión es hacer las cosas bien y convencido, generando valor, pero no es dejar la vida de uno. La vida de uno también hay que vivirla con pasión. Ok. Miren lo importante de lo que acaba de decir Tere. Y se los está recomendando a una persona que se acaba de jubilar y que está diciendo, hey, pilas, la vida personal es igualmente importante y esa también la tienen que vivir con la misma pasión Claro, que el otro lado. Eso claro. es lo que está Sacarle diciendo. tiempo a todo al Hay que final. sacarle tiempo. ¿Y tú le sacaste toda la vida a todo? No, porque al principio, pues estoy diciendo que cuando me preguntaste Sí, ahorita qué le dirías a la Tere en ese momento, sí. seguramente hubo un momento en que dejé de cantar, en que mi matrimonio se debilitó y me divorcié. Y digamos que no solamente por trabajo, no solamente por Sí, trabajo, hubo otros elementos. sí. Pero digamos que sí hubo un momento en la vida en que tal vez uno solamente estaba preocupado por el crecer y crecer y crecer profesionalmente. Y eso ya después uno con la madurez entiende que no solamente es crecer y crecer profesionalmente. Ahorita en mi nueva vida, que hablábamos ahorita al comienzo, en que me estoy acoplando, porque pues al final cuando uno dice vengo de un nivel de actividad muy alto, entonces uno dice, entonces no tengo trabajo y ya no sirvo para nada. No, estoy viendo con la misma pasión el tema de ir a mi casa de campo en Boyacá y cosechar las feijoadas también con la misma alegría, y entonces ahora me preocupa cantidades poder que las fresas y los arándanos tengan agua suficiente para que crezcan bonitas Y que no se le pudran en 3 días. y que no se me pudran en 3 días. Estoy aprendiendo de todo eso, a vivir mi vida también con pasión, a compartir mucho más con mi pareja actualmente, a tener mucho más tiempo para mi coro, para jugar golf, pero también de vivir con pasión el tema de docencia. Entonces, me puse un propósito. O sea, si yo promulgo tanto el tema de las marcas con propósito y de las compañías con propósito, pues Teresa Parra es una marca que también tiene propósito en este momento. Y entonces dije, toda esta experiencia quiero empezarla a transmitir. Y gran parte porque dije, delicioso, voy a este mismo espacio, es porque quiero que también que mi experiencia pueda transmitirla a otras personas en aprovechamiento para el crecimiento de otras industrias, de otros negocios y de las mismas personas. Entonces, el tema de estar en este momento en el tema de la docencia me ha encantado porque de alguna manera desde mi experiencia puedo hacer que otros crezcan. El tema de la consultoría que estoy arrancando, desde mi experiencia, hacer que de pronto emprendimientos y compañías que no son tan grandes puedan tener también un tema de un desarrollo, de un conocimiento distinto para crecer. Entonces, al final, soy una mujer apasionada en todo lo que hago, ¿sí? Entonces, para cantar también, completamente apasionada y completamente comprometida con el tema de ir a mis ensayos y estar, y de la obra, y el concierto, y el lanzamiento. Pero sí, pues es definitivamente un tema de equilibrio. Detrás de esa pasión, un tema de equilibrio. Si la gente te quiere encontrar, ¿cómo hace para encontrarte? O sea, si dice, hombre, la experiencia de Teresa, yo quiero contratar a Teresa para una consultoría. Pues ¿Cómo? entonces mi correo personal hoy en día es tere.parra@gmail.com. Ok, correo. Correo, y mi teléfono es 312-378-7089. Me pueden mandar un WhatsApp y me dicen, tengo interés en que hablemos y podemos hacerlo. Estoy enfocando en un tema de consultoría, pero consultoría con propósito. O sea, es un tema de marca con propósito, de empezar a mirar cómo le podemos empezar a generar un tema de aporte
al crecimiento de las marcas, de los negocios, pero con aporte social al mismo tiempo. Espectacular. Y la última, ahora sí. Tere. También en LinkedIn me encuentran. Pues. Bueno, y en LinkedIn también. Entonces ya les dio mail, teléfono y en LinkedIn. Acuérdense, Colombia es más 57. Tere, ¿qué sabes de inteligencia artificial aplicada a mercadeo? Ahí le ha tocado uno aprender en el camino de qué es inteligencia artificial aplicada al mercadeo. Al principio, aquí nosotros la veía como para la parte como de creatividad y de la parte como de diseño. Pero le he empezado a encontrar un provecho maravilloso. En todo ese proceso de design thinking, por ejemplo, hay cosas espectaculares para el tema del análisis del consumidor y de anticiparnos. En mis clases ahorita les estoy dando toda la amplitud a mis alumnos para que utilicen la inteligencia artificial sin perder la inteligencia humana, ¿sí? Entonces, hay muchos procesos que se pueden agilizar con la inteligencia artificial. O sea, si yo le meto toda la información a la inteligencia artificial del consumidor, del estudio, pues me saca un mapa de empatía más fácil o me pinta el mapa de posicionamiento mucho más fácil. No me tengo que poner a hacerlo manual. Pero si ya me lo pinta, pues de alguna manera yo tengo que tener también la capacidad de análisis, que es demasiado importante. Muchos que no es el tema del conocimiento, sino la capacidad de análisis. Entonces, esa capacidad de análisis para lo que me entrega y me facilita la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que hoy en día la inteligencia artificial no solamente está en la parte de diseño, sino en la parte de entendimiento del consumidor, nos facilita el entendimiento del consumidor, nos facilita el uso de las herramientas que hemos tenido toda la vida en el mercadeo porque las hace mucho más rápido y mucho más ágil, pero definitivamente si tengo ese tema de productividad en el tema de tiempos, pues entonces tengo que dedicarle más tiempo al análisis y al tema de generar las propuestas de valor ya desde el conocimiento y desde la experiencia. Creo que es un aliado maravilloso en el tema de mercadeo. ¿Tú crees que en lo que alcanzaste a vivir te aceleraba los procesos de alguna forma tangible? O sea, que puedas decirle a la gente, hombre, yo les cuento que en nuestro caso nos funcionó para esto. Yo creo que en la parte de analítica es muy importante. O sea, en la parte de la analítica de data en pro de las decisiones, claro que utilizó. En la parte de servicio al cliente, en el tema de manejo de la información en pro del desarrollo de estrategias. Es que no solamente es el tema de que haga las cosas más rápido, sino que me lleve a la toma de decisiones. En la medida en que yo puedo, a través de la información y el análisis de data, a través de la analítica y la inteligencia artificial, generar estrategias mucho más contundentes, mucho más enfocadas al comportamiento del consumidor, pues es una ganancia maravillosa. Ahora, te quiero decir, para la estructuración de mis clases, la he usado cantidades, claro. Porque la primera vez que me senté, voy a preparar una clase de posicionamiento. ¿Qué digo? Claro. ¿No? Entonces no fue el tema simplemente de decirle a IA, diga, hágame la clase. No, estructúreme qué temáticas debería tener una clase. Ya cuando entonces más o menos la IA listo, entonces a partir de esto yo ya lo desarrollo con mi experiencia, con mi conocimiento. Entonces al final interesantísimo. Lo vi antes de retirarme de Doria en el ejercicio que se hizo de prospectiva. Se había hecho uno hacía 10 años, donde hemos demorado un año entero trabajando en el tema de prospectiva y aquí con el uso de las herramientas en 3 sesiones pudimos generar un tema de actualización del análisis de la prospectiva del negocio. Claro, pero es que uno no le va a decir a ellos, esto, al final la inteligencia artificial está basada en lo que hay hacia atrás para organizarme mejor la información, pero para proyectar, pues finalmente a partir de eso tengo que utilizar mi inteligencia para generar un tema de estrategias exitosas con valor. Entonces le veo todo el uso del mundo espectacular. Quiero aprender mucho más de eso. No, es un tema apasionante. No, yo sí creo que es un tema apasionante. Bueno, como se pueden dar cuenta, acá nos podríamos quedar horas conversando con Tere de todo lo que ella sabe y todo lo que ha querido compartir hoy con nosotros. De verdad, Tere, no te imaginas lo que agradezco, lo que acabas de compartir. Yo feliz de estar aquí y me podría también quedar horas, porque como les digo, además es mi propósito de vida en este momento. Y ya saben que la pueden buscar y ya saben el monstruo en el mundo del mercadeo que es la experiencia que tiene Tere. Mi interés sí es empezar a apalancarme mucho más en el tema de la consultoría, pero una consultoría con propósito definitivamente, y que generemos crecimiento de los negocios, pero con impacto en la sociedad. Es un tema ya del nuevo concepto de mercadeo consciente, de capitalismo consciente, donde el liderazgo también, volvemos al punto que no solamente es mercadeo, sino que sean organizaciones en pro de un propósito que las haga crecer, que las haga rentables, que haga un tema de generar valor,
pero generar valor también en la sociedad. Entonces, estoy abierta a todos los que me quieran llamar o escribir, estoy lista para eso. Bueno, ojalá que así sea. Y Tere, verdad, mil y mil gracias. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Content Therapy. Espero que hayan disfrutado como yo disfruté todo lo que Tere nos compartió. Y mil gracias. Hasta la próxima. Content therapy.